Shalom, shalom, bienvenidos. La parashá de la semana, Lej Leja, que es la tercera sidra de la Torah. Se encuentra en Bereshit, Génesis, entre 12.1 y 17.27. Vamos a ver un breve resumen al que le vamos a incluir midrashim, comentarios, sugerencias, etc. Comienza con directamente Dios hablando con Abraham. No sabemos mucho acerca de él, unas poquitas palabras que decía la Torah en la parashá anterior. Y el Eterno le ordena a Abraham que abandone su país, su medio familiar, su ambiente, su familia, su cultura, y se marche hacia un país extraño que le indicará el Eterno cuando llegue. Nosotros, que vivimos 3.600, 700, 800 años después, sabemos que el destino es la que entonces era conocida como la tierra de Canaán, la tierra de Israel. Pero que los antiguos la recordaban por su nombre original, era la tierra de Eber. ¿Quién era Eber? Eber era nuestro ancestro, que se tuvo que ir de ahí, fue a vivir a la zona que queda entre Turquía e Irak, en algún lugar de por ahí, del Medio Oriente se fue a vivir Eber. Pero siempre estaba la intención de volver, y ahora era Dios el que le decía a Abraham, volvé a la tierra ancestral, a la tierra de Eber. En realidad, el papá de Abraham había salido hacia Canaán mucho tiempo antes, Terah, papá de Abraham. Lo que pasa es que se habían ocurrido eventos en el camino que lo detuvieron y permaneció viviendo fuera de la tierra de Israel, fuera de la tierra de Eber, y ahora era Dios el que venía y le decía, vete. Y Abraham no era un chico, tenía 75 años, y le hizo caso a esa voz desconocida. Y emprendió en soledad el camino, porque el pedido era vete tú solito sin nadie más. Al rato volvió y se llevó consigo a Sarai, su esposa, a Lot, a las personas que confiaban en Abraham, porque Abraham había hecho una revolución cultural. Él había roto con la idolatría. Era un agnóstico, era monoteísta pero agnóstico. No sabía quién era Dios, no tenía idea de Dios, sabía que había un Dios uno y único, pero no sabía quién era. El monoteísmo no lo inventó Abraham. El monoteísmo estaba del inicio de la creación. Lo sabía Abraham. Antes lo supo Shet, su ancestro. Lo supo Eber. Lo supo Noah. Lo supo Adán. Lo supieron miles, millones de personas antes. Lo que sí, en la época de Abraham, por cuestiones culturales, sociales, políticas, se habían inventado religiones. Eran politeístas. Estaba prohibido el monoteísmo. El rey Nimrod había prohibido el monoteísmo. Así que acá Abraham no inventó el monoteísmo, no descubrió a Dios. De hecho, Dios lo descubrió a Abraham, porque Abraham era agnóstico. Hasta que a los 75 años Dios le habló. Abraham sabía que había un Dios, pero no sabía nada de ese Dios. Por más que Noah, que seguía vivo, Shem, que seguía vivo, podía explicarle qué estaba pasando, pero no le explicaban. Ahora Dios se comunicó con él y le estaba dando un sentido a su vida. Y aparte estaba dando la promesa de que Abraham y sus descendientes iban a ser bendición para todas las naciones de la tierra. Ojo acá, porque hay muchos que se confunden y piensan que para ser benditos en la promesa del patriarca Abraham hay que ser abrámicos o judíos o israelitas o vaya a saber qué. Lo que Dios está prometiendo es lo siguiente: Abraham, a través de tu descendencia, la gente va a llegar a reconocerme nuevamente. Va a llegar la gente a saber que no hay ídolos, no hay dioses, no hay trinidades. Está solamente yo, Dios, como único Dios. Y que no tiene que conocer mucho más que eso. La gente tiene que vivir sabiendo que hay un solo Dios. Y que soy yo y que di para las naciones 7 naciones. 7 mandamientos. Para las naciones 7 mandamientos. Nada más que eso. ¿Y cómo lo van a saber? Bueno, a través de ti. Porque la gente debería saberlo por sí misma, pero como no lo saben, estás tú como el maestro. Y cuando tú te vayas van a estar tus descendientes, los israelitas, los judíos, para hacerse cargo de eso. Y de esa manera entra la bendición al mundo. No a través de creer en cosas extrañas, o hacerse judío, israelita, o creer en cosas, no sé, místicas, mágicas, sino en saber que hay un solo Dios. Y cuando se pierde ese conocimiento, están los judíos para hacer recordar a la gente y que la bendición siga estando en la tierra. Entonces, la mejor manera de enseñarle a la gente esto es viviendo los judíos como deben vivir, respetando sus costumbres, sus tradiciones, conociendo su identidad, sabiendo cuál es su legado espiritual, no haciendo del judaísmo una religión, porque en modo alguno el judaísmo es una religión, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y de hecho el propio Dios, en esta misma parashá, indica que no quiere que el judaísmo, el abrahamismo, o como le quieran decir ustedes, sea una religión, porque no le promete a Abraham: haré de ti una gran religión, será tus descendientes una religión poderosa. No menciona religión. De hecho, la palabra religión no entró al judaísmo hasta millones de años después, tomando la prestada de otras fuentes, no de fuentes hebreas ni bíblicas.
Dios no le dice serás una religión, le dice de ti saldrá una inmensa nación. Lo que a Dios le importa es que los judíos sepamos que somos una nación, somos descendientes de Abraham. Y digo judíos porque los israelitas son parte del judaísmo hoy en día. El judaísmo absorbió a todos los israelitas que quedaron vivos, los otros se murieron o se perdieron, como ya expliqué en algún otro video y en varios textos de serjudío.com. Llega a Abraham a la tierra prometida y se queda viviendo allá. Y al poco rato hay una hambruna terrible en la tierra de Canaán. Entonces, ¿qué hace Abraham? Con su familia se va hacia Egipto, hacia Misraim. Al llegar allá se da cuenta que su esposa es muy bella, muy diferente a la gente del lugar, a los locales, y que llamaba mucho la atención. Entonces le dice: mirá, Sarai querida, decí que sos mi hermana, que era en parte verdad, pero aparte era su esposa, estaba permitido en aquellos momentos. Decí que sos mi hermana, no digas que sos mi esposa, porque esta gente no tiene mucha moral que digamos, ni llevan una vida ética acorde a los mandamientos que corresponde que cumplan. Les va a gustar alguno importante, me va a matar a mí para quedarse contigo. Decir que sos mi hermana y entonces voy a hacer lo posible, si sigo vivo, para ayudarte, para rescatarte. Pero si me matan, si me asesinan, yo no voy a poder hacer nada por vos y vos no podés hacer nada por mí. Y ella estuvo de acuerdo. Y evidentemente cuando llegó llamó la atención, era muy bella, a pesar de su edad, era una señora grande, pero llamó la atención. Y el rey, el faraón, recibió a Sarai para que sea su esposa. No pasó nada con Sarai y faraón, porque Dios hizo que hubiera una peste en la casa del faraón, y ahí faraón se entendió que había tomado a la mujer de otro hombre, pidió disculpas, le dio regalos a Sarai por el mal momento, y a Abraham también, e incluso les dio a una de sus hijas, a la princesa, a la que nosotros conocemos como Agar, que vamos a ver que aparece un poco más adelante. Pasadas las penurias en la tierra de Canaán, Abraham y su familia vuelven, y Abraham venía con mucho ganado, ovejitas, etc. Y su sobrino Lot, que lo acompañaba desde que salieron en su viaje, también tenía muchas ovejitas. Y los pastores de Abraham y los pastores de Lot se estaban peleando porque querían ver quién tenía los mejores rebaños, quién ocupaba la tierra, quién tomaba el agua, etc. Entonces Abraham le dice: mira, querido Lot, no es necesario que nos peleemos, somos de la familia, no es necesario que nuestros empleados se estén matando entre ellos. Acá tenés la tierra, mira para un lado, mira para otro, elegí cuál querés. Y Lot vio la zona de lo que es el Mar Muerto, que en aquella época era como un paraíso lleno de vegetación, lleno de agua, muy lindo, precioso lugar. Y Lot dice: bueno, quiero esa, si yo puedo elegir, prefiero esa. Y prefirió la zona que era espléndida para el rebaño, espléndida para vivir, solamente que estaba corrupta moralmente. Ahí estaban la famosa ciudad, por ejemplo, de Sodoma, que más adelante, en otra para allá, veremos que será destruida por su pecado. La gente dice que el pecado era la homosexualidad, el pecado era otro, y tenía que ver con esto de la riqueza de la zona. Tanta riqueza terminó por pervertir los ideales de estas personas, que veían como lo principal que su riqueza fuera preservada y no compartida, y ese fue el pecado de Sodoma y Gomorra, no lo que dice la gente que no ha estudiado Torah. Así que para esa zona se dirige Lot, y en esa zona hay una guerra con reyes que vienen de lejos, hacen una guerra, vencen a los reyes de ese lugar, toman cautivos, entre ellos a Lot, y se los llevan como cautivo para su zona, lejos. Y al enterarse eso, Abraham organiza una pequeña milicia, un ejército de pocos hombres. Los Mirashim dice que era él y su empleado Eliezer, pocos hombres, no importa cuántos. Fue y Abraham hizo la guerra contra estos reyes conquistadores, rescató a los que habían sido tomados cautivos, se llevó a Lot de vuelta hacia la libertad y a los otros también. En el camino, cuando volvía, pasa por la ciudad de Shalem, donde un antepasado suyo, Shem, era el rey. Se le conocía como Malquitzedek, el rey de Tzedek, el rey justo de la ciudad de Shalem. Y ahí Malquitzedek, que es el título, rey justo, Shem, su antepasado, lo recibe, y Shem, aparte de ser rey, era el sacerdote de El Elión, el sacerdote del Altísimo, que, como dije antes, Shem no proclamaba que era monoteísta, no enseñaba monoteísmo, sus razones tenía, no las voy a comentar ahora, pero Abraham conoció a Shem, pudo hablar con él, y acá intercambiaron comentarios, dieron ofrendas que sirvieron también para honrar a Dios, y se encuentran con el rey de Sodoma, el que se lleva a la gente que había liberado
a Abraham, y Abraham le deja claro, mira, yo no hice esto ni por plata, ni por fama, ni por nada, lo hice porque era lo que había que hacer. Y esto es algo que ustedes deberían aprender, a ser bondadosos, a ser generosos, a ponerse en gastos y en riesgos para ayudar al prójimo, cosa que al rey de Sodoma le importó 3 rábanos, porque no cambió su actitud, lo que produjo la destrucción de su ciudad y las vecinas, que como dije, será una para allá siguiente. Los años pasaban, y la promesa que Dios le había hecho a Abraham de que iba a tener numerosa descendencia, y que esa descendencia iba a ocupar la tierra que nosotros conocemos como la tierra de Israel, no se producía. Y pasaban los años, como les dije, ya Abraham era un señor viejo cuando comenzó su travesía hacia Israel por orden de Dios. Y acá ya habían pasado un montón de años y Abraham dudaba, y Dios hace que todo un ritual, que lo pueden leer en la Torah cuál es, que es llamado el pacto de Bein HaMetarim, donde divide animalitos y pasan cosas muy extrañas, como un sueño y una profecía, donde Dios le reitera que esta tierra va a ser para sus descendientes, y también le dice que serán esclavos en tierra extranjera 400 años. Y luego retomarán el camino hacia la tierra prometida, vivirán allá, serán los dueños, y necesitan este periodo de esclavitud, de pasarla mal en el extranjero, para traer riquezas y traer también el conocimiento de cómo ser personas realmente libres en su tierra con independencia y felicidad. Y luego pasa la historia a que como Sarai sigue siendo estéril, la esposa de Abraham sigue siendo estéril, entonces le dice, mira, está esta chica, la sierva egipcia que me sirve a mí, es mi sirvienta, la ex princesita de Egipto, Agar, tené un hijo con ella, que sea tu concubina, algo que era normal y típico en aquellas épocas, tené sexo con ella, que sea tu concubina, que tenga un hijo, yo lo voy a adoptar, lo voy a criar, ya que Dios no me permite tener un hijo a mí directamente, bueno, voy a tener un hijo adoptivo de esta manera. A Abraham le parece bien, tiene romance con la chica Agar, ella queda encinta, y al ver que joven, hermosa, ex princesa, le caía bien a Abraham, está embarazada del hijo de Abraham, entonces empieza a sobrepasarse en su conducta hacia su patrona, hacia Sarai, y Sarai no la soporta más, le dice a Abraham que la eche, Abraham dice, no me molestes, arréglate vos, haz lo que vos quieras, Dios dice que tienes permiso de hacerlo, entonces Sarai se empieza ahí a una relación muy fea, desagradable entre ella y Agar se escapa al desierto, está por morir, un ángel la salva, le dice que vuelva, que va a tener una gran descendencia, le dice que al hijo le tiene que poner Ismael, vuelve, nace el niño y Abraham le pone como nombre Ismael. Y luego Dios le dice a Abraham, mira, vos y tus descendientes deben circuncidarse, los niños al 8º día de nacidos, y todos los que están en tu casa también, así que Abraham, que ya era un señor muy grande, tenía 99 años, se circuncida a su hijo Ismael, que tenía 13 años, circuncida a los varones de su casa, y a partir de entonces está la mitzvah de el Brit Milá, la circuncisión. Y que tenemos, que Dios también le promete, nuevamente, pero con especificidad, que van a ser el hijo Yitzhak, así se deberá ser llamado. Y también le dice que ya no va a ser Abraham y su esposa Sarai, sino que les va a cambiar los nombres, que ahora son Abraham y Sarah, que ya no deben ser más llamados Abraham y Sarai. Esos nombres quedaron en el pasado, son otras personalidades que ya fueron, ya no tienen ninguna razón de ser. Ahora él es Abraham y su esposa es Sarah, y que de ellos nacerá la simiente sagrada, la simiente que obtendrá toda la herencia, el legado espiritual. De mi parte les deseo a todos ustedes Shalom y bendiciones.